Vamos a ver un tema nuevo. Les recomiendo hagan un nuevo VI. Vamos a ver cómo adquirir datos de nuestro teclado, de nuestro mouse, para así poder controlar un determinado proceso. Ya que tenemos el VI abierto, nos vamos a la ventana del diagrama bloques y en conectividad. Conectividad, luego dispositivos de entrada, y ahí aparece el símbolo del teclado, del mouse y de un joystick. Ustedes podrían agregar un joystick de su Xbox o de cualquier cosa, lo anexan ahí y pueden adquirir las señales de todos los botones para poder controlar algo. En este caso, pues, ¿qué es lo que queremos hacer? Primero vamos a adquirir ¿El mouse? el mouse primero. Se van al botón de inicializar mouse. Lo ponemos. Observen con la ayuda contextual cuáles son las terminales de este bloque. Nos dice que hay una entrada de error y es la única, y después nos da dos salidas, Salida de error. que es salida de error y el nombre del dispositivo. Entonces chequen. ¿Eso de error para qué era, ingeniero? Ahorita van a ver. Dispositivo, aquí vamos a activar las salidas. Vamos a crear un indicador para el nombre del dispositivo ¿Indicador? y le creamos un indicador al error. Observen cómo hay ocasiones en las que si el bloque detecta algún problema, nos manda un código de falla. Pero si nosotros no sabemos qué hacer con ese código de falla o no tenemos activada una salida, lo que va a suceder es de que el instrumento virtual se va a detener, se va a abortar su ejecución. Y a veces no queremos eso porque tal vez sean errores mínimos que no es necesario que interrumpan todo un proceso. Entonces le ponen un indicador, y si se llega a suceder o a presentar alguna falla, aquí les dice el código de la falla y una descripción de la misma, que es más conveniente. Sin embargo, si tienen eso, se presenta una falla, les manda la indicación, pero no se detiene el proceso. Y esa es una ventaja. Sin embargo, puede ser que no querramos ver esta ventana de errores. Entonces, de forma truqueada, podemos ocultar este indicador. Le doy botón derecho y le digo oculta indicador. Y observen que en el panel frontal ya no está visible el indicador. Sin embargo, sí está capturando el posible error y eso no va a detener el programa. ¿Ok? Vean cuál es la otra entrada. Perdón, la otra salida de nuestro bloque es dispositivo o identificador del dispositivo. Me da un ID. ¿Qué nombre tiene? Mouse. ¿Por qué me da esto? Vamos a al mismo menú de conectividad. Vean que me da inicializar joystick, inicializar teclado e inicializar mouse. Me las da de forma independiente. Sin embargo, si yo lo que quiero es adquirir señales, solamente tengo un bloque de adquisición, ya sea para teclado, para joystick o para mouse. ¿Quiere input? Acquire input.
Aquí le voy a dar Acquire Input. ¿Cómo vas a ver este bloque de quién quiero adquirir salidas? ¿Del mouse, del teclado o del joystick? ¿Cómo vas a ver? A través del device ID. Exactamente. Observen que tiene una entrada denominada Device ID, que es la superior izquierda. ¿Qué tiene que ir conectado ahí? El device ID. El Device ID del otro bloque, es decir, este con este, ¿cierto? Sí. Entonces, este indicador en realidad no lo necesitamos. Únicamente fue para que ustedes se dieran cuenta que lo que nos da es el indicador. Este nos da un texto indicándome que se refiere al módulo del mouse. Obviamente, si yo le doy este indicador, automáticamente las salidas son de adquisición del mouse. El indicador ya no lo vamos a ocupar. No, ya no. ¿Qué otras entradas tiene nuestro bloque? Error, entrada de error. Entrada de error. ¿Por qué creen que requiere de una entrada de error? Porque es la error de salida de Puedo conectar el error, de hecho debo conectar el error de salida Lo mismo, se quita. a la entrada del siguiente. Puede ser el En indicador. cascada. ¿Por qué? Porque si el primero tiene un error, este error lo pasa en cascada al segundo bloque. Y este, por obvias razones, observen, también lo saca. Es decir, todos los errores se interconectan en los bloques y se lo van pasando uno tras otro. De modo que la última etapa que debe de tener en su salida de error. el mismo error que después. Así es. Un indicador que capture todos los posibles errores que ha pasado etapa tras etapa. Y nos indique. ¿Ok? Pero entonces son tres etapas. Primero, inicializo el dispositivo. Después, adquiero señales del dispositivo. Y por último, ¿qué debo hacer? Cerrar el dispositivo. ¿Otra vez? Entonces vamos a la misma conectividad. Y close Closing. input. ¿Cuáles son sus entradas? El device ID otra vez. Sí, va a ser- ¿Dónde creen que va a ir? Con el. O sea, solamente. Observen que la salida del siguiente también me da un device ID. ¿Ya vieron? Sí. Pero todo se va conectando así. Así es. O sea que tampoco, tampoco se necesita el Entrada indicador de de error. error. ¿Dónde lo voy a conectar en realidad? Adelante. También tiene una entrada de error y una salida de error. Así es. Entonces en realidad se debe conectar en cascada, como les había comentado. No, ¿Ya? Pero al final de cuentas todo va igual, nomás se va a ir lo va pasando. conectado. Así es. Nada más se van pasando el error. Se van pasando la bolita. De modo que esa bolita llega al último. Y si esa bolita trae cierta información, pues la cacha, ¿no? De modo que si cada bloque va dando un error, pues todos esos posibles errores llegarán al indicador. Y se oculta, ¿no? De error. Ajá. Bueno, si quisiéramos ver, pues aquí le ponemos que esté Show visible, ¿no? Show indicator. Bueno, ahora, estamos hablando de que esto es con la finalidad de adquirir señales del mouse. ¿Cuáles son las señales que podemos tener del mouse? Observen que hay otras dos salidas que se llama Axis Info y Button Info. Vamos a dar clic en cada una de ellas y le creamos un indicador. Yo lo que les recomiendo, apenas están usando un bloque, bueno, chequen la ayuda contextual. Nos da una descripción del bloque y prueben las salidas, verifiquen cómo trabaja. Los clusters. En este caso son dos clusters, ¿verdad? ¿Qué nos dice Lara, por favor? En la ayuda contextual. Regresa un dato, dice. Es un dato about Ajá. del no sé qué conectado a la computadora.
del dispositivo. Conectar a la computadora. ¿Cuál pueden ser esos dispositivos? Teclado o el mouse. O el joystick. No, yo. Ajá. Después, Muy wire es conectar. Conecta el dato El dispositivo Su idéntico. ID. de entrada y determina el polimorfismo. Ujú. Así que, El instante que se usa o se maneja. Manualmente. Acuérdense que es una instancia polifórmica. ¿Por qué? Porque puede ser un mouse, puede ser un joystick o puede ser un teclado, keyboard. Entonces, esa es una entrada polifórmica. Dependiendo del valor que le doy, dependiendo del ID del dispositivo, cuáles van a ser las salidas que va a darme. En este caso, observen, la salida de Axis Info es un clúster de 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Horizontal, vertical. Horizontal, vertical y Scrolling. scrolling. Ese es todo. El mouse, recuerden que hay un botón de El de, La la ruedita. ruedita. la ruedita, ese es el scroll. Bueno. Entonces me da información de la posición horizontal, de la posición vertical y del scroll del mouse. El segundo indicador de salida me da la información de los botones. Me da de 4 botones. ¿Que será más que de corto? ¿Eh? Hay mouse que tienen más de 2 Ah, botones ya los costados. a los costados. Así es. Si ese fuera el caso, pues esa información la tengo Y disponible. aparte unos que manejan la ruedita con un botón también. Así es. Entonces observen, vamos a darle correr permanentemente y movamos el cursor. Chequen que moviendo el mouse me da la posición horizontal y vertical. Ay, prende los botones cuando das clic. Claro. Entonces chequen que ¿cuál será la posición 0? Porque no estamos moviendo la No, ruedita. ajá. ¿Cuál es la posición 0 de la Pero si pantalla? le mueves al Es la táctil esquina de arriba. Esquina. de tu lab, Superior se izquierda. mueve el scrolling. Así es. ¿Luego el qué? ¿Qué táctil? El táctil de ¿Cómo? ¿Cómo? la... no todas tienen eso. Yo estoy moviendo el táctil, pero el mío no tiene. No, no todas tienen eso. Bueno, Es la que tiene una flechita al lado, ¿no? Al costado. Sí, eso sí es scrolling. El scroll. ok. Entonces observen que si nos ponemos en la esquina superior izquierda, esa es la posición horizontal 0 y vertical 0, es decir, la posición origen. Ah, ¿Cuál es la posición máxima? 1365 Abajo. En la esquina inferior derecha. 1365, 767. Que en este caso, para mí no es 1024 por 768. Es por el tamaño de la pantalla. Es por Las pulgadas. el pixelaje de la pantalla. ¿Cuál fue la resolución, la configuración de resolución que se le dio a la pantalla? Es decir, cada punto que me da aquí es un píxel de la pantalla. Mientras mayor pixelaje tenga, pues tengo más puntos disponibles del cursor. ¿Está claro? El teclado nos muestra la tecla que estamos presionando, ¿verdad? Claro. Y observen, ya aquí yo tengo mi botón izquierdo, mi botón derecho. Si presiono los dos a la vez, observen. Sí, cierto. Entonces, en función de eso, yo puedo hacer un proceso controlándolo con el mouse. ¿Ok? Chequen que así mismo, como seleccionamos datos del mouse, también podemos adquirir señales del teclado. Ahora ya no se puede quitar. Entonces voy a tomar otro, lo duplico. Igualmente necesito una referencia, pero como quiero que sea del teclado, Vamos a cambiar. ¿qué tengo que hacer? Cambiar El del mouse, cámbialo por uno del teclado, el del inicio. Entonces nos vamos a dónde? Connectivity. Activity, En input, device, luego y query input. No. Initializing key. keyboard. Keyboard.
Así es. Observen que tiene la misma salida de referencia. Por obvias razones. ¿Qué dice esta referencia? ¿Qué creen que diga? Teclado. Keyboard. Nada, Keyboard. Esta referencia era mouse, ¿verdad? Y esta es keyboard. Ah, la que está oculta, ¿no? Ajá. Yo le doy un indicador y veré que este es keyboard. Ahí está, ¿ya vieron? De la misma forma debo de interconectar el error. También requiero un botón de cerrado. ¿Pero a quién va a cerrar? Al teclado. ¿Sí? Ah, sí, Inicializo el teclado, adquiero datos del teclado y lo cierro. Son esas tres etapas que, repito, deben de conformarse. Oiga, ¿y el Key Preset? ¿Ese qué es? Ujú. Es una salida. ¿Qué hago? ¿Indicador? Le creamos un indicador. ¿Y qué es ese? Es un arreglo. Y le doy correr continuamente. ¿Y qué me dice? Ah, vino uno de darle right. Vean. Opriman teclas en su teclado. Y ahí aparece las teclas. correr. A mí nomás me da una. No me muestra varias, no. Pues oprime varias, ¿no puede ser? No, o sea, el arreglo solo me da de uno. ¿Así? Entonces ábrelo. Ya lo abrí. A ver. Ah, sí, es cierto, solamente da una. No, es que abrí. Ah, es que abrió el. Abriste la el celda. del portal, el del cero. Abriste la celda, hermano. Y es que abría el closet. No es un closet, es el. Expande el arreglo, no la celda. Ah, Mira, ¿te aparece esa herramienta? Ahí ya lo puedes expandir. Ah, escribía, amor. Ah, amor. Ah. Acá está, acá. es que eso lo puede escribir, eso lo puede en 3. Y repito, ay, pues háganlo más largo. No, mi teclado solo acepta 3. Ah. No, es que son 3 del lado izquierdo del teclado y 3 del lado derecho. Ah, sí, es cierto. Guay. ¿Dónde, cómo ponemos el dedo? ¿Al mismo tiempo no fue? Sí, pero Semi. De ahí dice semi. A ver, aprieta F13. ¿Cómo? ¿Qué dice? Veo. Veo, se lo veo. Ahí le dan de darle right. ¿Y el podio? Perdón. Se están armando. ¿Se están armando? Así le pone. Sí, a ver lo que no. ¿Ya regresaste No manches. el servicio? Ah, sí, sí. ¿Qué quieres ver? Esto. ¿Y con eso no es el servicio? Sí. Comenzar a una. Está mejor que la de gallego. Negro, ¿qué hiciste? ¿Presentar? Presentar, descansar, una vista. ¿Una vista? ya rezaron. Sí. ¿Al hombro? Sí, no, pues sí, ¿no? Suspendiendo, de seguro hice la pura. Tal vez. Al hombre. Pero. Capitán Magallanes, una condecoración. ¿Por qué no? Por 20 años en Tibet. ¿Qué? ¿No los ascendieron? ¿Quiénes ascendieron? ¿Hace yo? El capitán. En Tecam, capitán. Derek. ¿Hubo ascensos? Sí. ¿Quiénes? Director nacional. No, sí, sí, sí. ¿Delin el capitán? Sí. Capitán de por favor. Ya lo van a quitar de director. Sí, yo. Adiós. Súper. Tenía muy buenas ideas. ¿Qué más?
Lástima que se va. Ay, bien loco. Sí, porque Macedo es castroso, güey. Ajá. Macedo, ¿no? Y no escucha al comandante que El comandante se ascendió, aquí estaba en colación, güey, con palas de Tagata. no. ¿No salió? Machos. Yo pensé que alguien de comandante. Y otro teniente. ¿El teniente Jara? Y No, no escuché. Dicen que escuché el avión. que Se se me estaba jeteando, güey, ahorita. ¿El capitán Fargo? No. No, también. No tiene mucho que ver. En plena clase, en plena clase me estaban matando. Claro. Como yo en la graduación de Corte Marina, como yo en todos los servicios que has hecho. Todos los servicios que he hecho. Menos la pura de bandera porque estaba bien emocionado. Decía, yo quiero que me graben mientras me estén matando por fuera. Yo me estaba matando los ensayos de Yo Lima, ¿verdad? Igual al Todo grabado, al comandante de la cuarta compañía. Era un teniente Jara. Ajá. ¿Capitán Rocha? No. ¿Ascendió? No, no me acuerdo. Ah, ojalá que hubieran ascendido porque... Ascendió el. Clavel, no. No, Clavena porque acaba de ascender. No. Mi era que ascendió el año pasado, Capitán Papetillo. Era teniente cuando llegamos. El teniente Jara ascendió en avión. De la mañana lo vi. Es que no nombraron a todos, güey. No dijeron tantos. Empezaron a nombrar, ¿no? Después pararon y dijeron tantos oficiales ascendieron. Sí, güey, no. ¿Ya eran un buen? 100 y tantos. Y de clase mañana como 300. Y obviamente no Ojalá nombraron a haya subido mi todos. carnal. ¿Qué? A los que se Ojalá haya subido mi nombraron carnal. condecorados. Creo que tu canal ha subido de baja. No, carnal, güey. ¿Cuántos canales tienes? ¿Qué estás hablando? No sé, ¿cuántos hermanos tienes? Tú eres mi hermano de sangre, no mi hermano de escuela, güey. Tengo dos hermanos, pero uno es hombre y una mujer. La mujer está chiquita. Bueno, tiene 16 años. 16 años, pero más. Te pregunté de tu hermano que está en la armada, no te pregunté de Dice aquí atrás en el CECAP. Bueno, observen. Venía información, güey. ¿Cómo le podríamos hacer para saber Para acá. el valor numérico almacenado, o más bien el valor numérico de la letra que yo oprimo en el teclado? Ah. Porque observen. Hay que tener una opción de mostrar. Obtengo A, En código ASCII, S, T, E. Este no es código ASCII. ¿no? Pin indicador. No es código ASCII. Entonces, esta letra en realidad yo la pudiera convertir. Digital display. No. Para empezar, la podemos a convertir. Vámonos al este está en programación. Este es número. Aquí conversión. Chequen, está aquí, vean. Programación. Numérico. Conversión. Aquí tenemos diferentes opciones de conversión. Por ejemplo, lo queremos convertir a enteros sin signo de 8 bits. ¿Cuál es? ¿Conversión? El que aparece como U8. Y le voy a dar U8. crear un indicador. Así es. U8. Observen. Dense cuenta que estos dos arreglos son similares. Pero, si yo oprimo la tecla A, ¿cuál es el valor numérico que le asigna? 10, Y la B, 20, 11. y la C, Por ordena, por y la D, No, porque primero están los números. y la E, pero en el teclado, ¿eh? La F. ¿Ese U8 cómo se llama? 15, Ujú. El 1, 1, el 2, 2, 3,
4, ¿ya vieron? 5, 6, 7, 8. 9. La Q mayúscula, la 32. La S, 28. Capita. Fue la 1. ¿Por qué sale capita? Oprime la tecla de mayúsculas. 1 es 1, 2 es 2, 3 es 3. ¿Ya? Si oprimo Shift A, Shift es 70, Shift A, 70 y 10. ¿Ya vieron? Las combinaciones clásicas que ustedes utilizan, por ejemplo, Control C, Control C. 77 y 12. O sea que si aprieto 67 12 es como pegar y pegar. Pero ¿en qué código? Es en código binario. El código binario. El código binario de la tecla C y de la tecla L. Cada tecla tiene un código binario. Es lo que se ingresa, ¿no? A la computadora, lo que lee. Así es. Y si yo quisiera extraer la tecla de aquí, ¿qué tendría que hacer? Poner el valor de... Si yo quisiera extraer la tecla oprimida, pero únicamente el valor numérico de esa tecla, no todo el arreglo, sino solamente el valor numérico de esa tecla, ¿qué hago? Pues se tiene que ir guardando, ¿no? ¿Cómo? No. Tiene que hacer un while o no. Y se va guardando el shift register. Más fácil. ¿Con otro arreglo? No. Por ejemplo, observen. Oprimo la A. Oprimo la A. Oprimo la S. Oprimo la D. Pero observen que siempre tengo un solo número de la tecla oprimida, pero está almacenado en un arreglo. ¿Cómo le hago yo para extraer ese número? Ese número 13, ¿cómo lo extraigo del arreglo? Caso similar a lo que ya hicimos la clase pasada. Era de... Exactamente. ¿Dónde? Funciones, programación, array, index array, así es. ¿Qué hago con index array? ¿Qué le conecto aquí en la entrada donde dice entrada de arreglo? Vamos a obtener el número. Ajá. Le ponemos la salida de los signos HV. Exactamente, aquí. Y aquí el índice. ¿Qué le pongo? 1. 0. 0, 0. ¿Por qué 0? Porque es la primera. Porque es la primera posición, así es. Le creamos una constante para que siempre obtenga el 0. El elemento almacenado en la posición 0. Y entonces aquí creo un indicador y observen que efectivamente le doy correr, oprimo la A y ahí está el 10. Aquí está la S. Aquí está el 13. El array son. Index array. Como que ¿dónde se queda? No. ¿Para qué lo uso? ¿Todos de acuerdo? Está prendido tu botón, ¿no? Mira. Si me estás presionando. No es que no se puede expandir. Porque lo paré con los videos. ¿Ya? Perfecto. Ah.
Observen. El bloc mayúscula se queda permanentemente de 54, ¿no? Ujú. ¿Todos de acuerdo que pudieron extraer eso? Bueno, esto se va a usar para la próxima clase que vamos a ver comunicación RS232. Así que de favor, soliciten a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Pero olvídalo por ahí. Por eso funciona. Ah. Ahora sí, tengo aquí. No sé. Es lo para ellas. El momento de ponerle stop, presionas el botón. O Entra el bonito. Luego el botón y ya queda. Ya la apagué. Mira, cuando lo corre, al momento de presionar, pues presionas este. Cuando presionas, prende el botón. Porque le dices que prende, ya le das clic aquí. Ya lo apaga. Igual lo puedes prender. Ya puedes prender todo. Queda aquí. Oye, ¿no hablaste con mi jefe Felma? Sí, sí. ¿Sí lo sé? Sí. ¿Qué te dijo? ¿Pero? No necesito buscar, güey. Déjalo, busco. Es que ahí intentó la primera, pero no pude. Porque solo no llegó a la mujer. ¿Y le digo si dices tú? ¿Qué? ¿Qué dices tú que si voy a dar con él, que si ya se sobra? Sí, lo que si, claro, que se puede hablar con él de la oportunidad que se me pueda resolver. Bueno, Es que lo voy vamos a ver cómo vamos a la próxima clase. Habilitar una comunicación entre dos computadoras. Vamos a configurar una comunicación RC232, una comunicación bidireccional donde tú puedas transmitirle a tu compañero y él te transmita a ti información. No, pero escrita. De forma escrita, así es. Escrita, bueno, hablada podría ser, se puede hablar, se adquiere por el micrófono, se convierte, se digitaliza y se manda. Pero no creo que... en este caso, sí va a ser por Bluetooth. No se puede por infrarrojo. Aquí en mi caso, vean, me muestra que es el COM6, ¿ya vieron? Vean, ya me conecté con mi celular, por ejemplo. Entonces, si yo quiero mandarle datos a mi celular, le doy propiedades, voy a hardware, aquí, servicios. ¿Cuál es el puerto de comunicaciones con el cual voy a mandar? Por el COM6. Hay múltiples puertos de comunicaciones para diferentes destinos. En este caso, la próxima clase vamos a ver que si yo quiero hacer esto, entonces hago mi programación y la comunico con el puerto COM6. Entonces ustedes den de alta por Bluetooth a alguno de sus compañeros, la computadora de alguno de sus compañeros con el cual vayan a mandar información, se conectan vía Bluetooth y observen en cada computadora cuál es el puerto home que le corresponde, porque con eso vamos a trabajar.
la próxima clase. Adelante. Ay, elemento, a ver tu gorra. Ah, la noche con eso fuiste el servicio. Ah, bueno. Sí, entonces chequen ese detalle. ¿Yomero PC es la de usted? En mi caso es Yomero PC, así es. Sí, ya sé. ¿Qué de qué? ¿Trancazos? Nada. Y dice la tarea que había Sí. puesto. ¿Ya quedó? ¿Qué? ¿Ya está hecho el sub-BI? No, todavía no he hecho el Ah, no, Todavía no. no se pide. Háganlo sub-BI donde nada más metan referencia, todo, nada más. Y que en función de esa referencia les dé el clúster. Todo lo que era la creación de la señal simulada y todo eso no debe de ir en el sub-BI. ¿Ok? Solo O sea, lo que Lo que tú vas va a a ser meter en cluster, tu- ¿no? lo que Solo. vas a meter en el sub va a ser la señal. Así, lo que vas a meter en el sub-BI es toda la estructura while que te permite tomar datos de la gráfica, tomar propiedades de los cursores y generar el X1, X2, tu clúster de salida. Es lo único. De todos modos, no se debe ver el clúster en la pantalla de este lado, ¿no? En la pantalla frontal. El clúster no se debe ver. O sí, porque se va a poner el sub-BI acá. O sea, en tu sub-BI no, en tu sub-BI no. No, meter acá, Eso. ¿no? Ajá. Entonces, que si no se me hace lógico que va a meter uno del sub-BI, va a aparecer el cuadrito del sub-BI. Y ese cuadrito, o sea, le vamos a dar correr y va a funcionar ese. Sí, así como aquí, mira. A ver, select BI. Aquí está. La posición de tecla. Ahí está. Ahí está mi sub-BI. ¿Qué le mete? ¿Qué información le mete? Nada más referencia de la gráfica. A lo que tú hiciste ahí. Aguanta. Y abajo de esa de... Esta no, olvídate. Nada más referencia. ¿Y qué te va a dar de salida? Tu clúster. ¿Ya le sale con todo y gráfica o...? Sí, No, mira, no, la gráfica no. No, pero tú te refieres al cuadrito. No Ah, sale pues yo sé la. cómo hacerlo. No te sale la gráfica, nada más quiero el puro sub-BI del clúster. Ah, ok. Obviamente esto debe de estar en un BI donde tengas tu gráfica, Ah, donde ok. estás simulando las señales, ¿me explico? Sí. Y tienes la gráfica y tú lo que necesitas únicamente es esta pantallita. Ah, ok, Pues anexas tu sub-BI. Ah, ya lo entendí. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasó? Porque la tecla función no tiene Ninguna valor numérico. Pues no sé. H. O si se eliminó esto. Sí, no tiene. Yo creo que se lo copiaron. hasta el inicio tiene. Ujú. Sí. Pues voy a hacer. Bueno, entonces hagan ustedes esa parte, chavos. Ahorita les paso el video para que lo prueben. Porque con eso vamos a trabajar la próxima clase. Vamos Nos a conectamos a otra computadora y vemos de dónde. conéctense con otra computadora vía Bluetooth. Como si viera lo que está haciendo. Conéctate con otra computadora vía Bluetooth y observa cuál es el puerto de comunicaciones al cual le asignó esa computadora. Por ejemplo, yo me conecto con Morales. Su computadora se llama Morales PC. Entonces, ya que me conecté con él vía Bluetooth, doy propiedades a Morales PC y ahí veo cuál es el COM con el cual me identifica mi computadora a la de él. Por ejemplo, puede aparecer COM10. Significa que si yo quiero comunicarme con él, debo de hacerlo a través del COM10. ¿Sí? Obviamente a él le tendrá que aparecer otro, no necesariamente el mismo puerto. ¿Puedes dejar cuál con mi muleta, por favor? No, 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 continúa.
baterías.